¿Por qué no se actualiza el padrón cuando se genera una partida de función? Esas y otras interrogantes las vamos a tratar de despejar en la conversación que sostendremos en unos minutos, insisto, con Celia Saravia. Ahora, Mabel, vámonos al tema de salud, la telesalud. A la doctora Liliana Ma le damos la bienvenida, está con nosotros en línea. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, Mauricio, Mabel? Muy buenos días. La realidad nos obligó prácticamente a usar la telesalud. Era algo que los peruanos no habíamos incluido en nuestra rutina de salud preventiva, de diagnósticos, y ahora realmente me parece que las cifras son dignas de ser comentadas. ¿A cuánto han ascendido las teleconsultas durante la pandemia? De un día que se hacían cuántas, ahora cuántas se resuelven. Efectivamente, el crecimiento ha sido exponencial. Nosotros teníamos una red nacional de telesalud que incorporaban más o menos 2.000 establecimientos de salud a nivel nacional y diariamente se realizaban hasta 350 teleconsultas diarias. A partir de la pandemia hemos llegado a recibir hasta 31.000 atenciones de salud por telemedicina diarias y ahora estamos en un promedio de 22.000 atenciones diarias por día en todo el país. ¿Y se pueden identificar las regiones en donde hay menos? Se lo pregunto porque esta teleconsulta pues requieren las herramientas virtuales que necesariamente no llega a todo el país. Efectivamente, nosotros tenemos dos puertas de entrada. Una puerta de entrada es para las personas que pueden acceder a través de un teléfono móvil o internet, a través de una computadora, pidiendo una cita en teleatiendo.gov.pe. Uno pide una cita, pero aquellas personas, y son muchas personas, sobre todo las vulnerables, que no tienen internet o que no saben utilizar la internet, como son adultos mayores, o de repente que no tienen el acceso a una computadora, pueden acceder a través de la línea 113. Entonces, hemos pensado también en aquellas personas que no tienen internet, porque efectivamente la internet aún es escasa en muchos lugares, sobre todo en zonas rurales del país. Pero para estas personas lo que hemos implementado es el acceso vía telefónica, teléfono público, teléfono privado, de cualquier operador y de manera gratuita, las 24 horas del día, marcando el 113. Y de ahí puedan tener atención por telemedicina a través de una llamada telefónica que nosotros le llamamos como telemonitoreo o como teleorientación. ¿Y qué tipo de atenciones se puede realizar? Es muy buena pregunta. En realidad nosotros podemos hacer desde llamadas simples, recibir llamadas simples que son una de información. Por ejemplo, ¿dónde me vacuno? Y si, por ejemplo, ¿dónde está el establecimiento de salud más cercano? Esa es una información. Pero también servicios como, por ejemplo, ¿me puedo vacunar? Acabo en el mes de marzo tuve COVID, ahora me puedo vacunar, no me puedo vacunar, o tengo fiebre, ¿qué hago? O tengo COVID. También, ¿no? También enfermedades que no son COVID, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, enfermedades complicadas, por ejemplo, de salud mental, por ansiedad, por depresión. De acuerdo, pero en general podemos dar esa gama. Si me permite, y voy a poner un ejemplo, no sé, un ejemplo sencillo. De repente tengo un dolor de estómago con una irritación que ya me está durando muchos días y yo quisiera hacer la consulta. ¿Puedo a través del 113 hacer esa consulta o hay atenciones que sí son necesariamente presenciales? Sí, esa es una buena pregunta, porque en realidad nosotros podemos hacer un triaje previo y si esa consulta específica no es posible tratarla por una teleconsulta o una llamada telefónica o una videollamada, inmediatamente se convierte y el especialista y el profesional de la salud le dirá: acude usted al establecimiento de salud más cercano. Es cierto, la telemedicina tiene limitaciones, pero ayudamos mucho haciendo un triaje telefónico y dándole la orientación. Por ejemplo, el qué no hacer.
¿no? Usted tiene dolor de estómago, por ejemplo, no debe hacer esto o no debe hacer aquello, etcétera. Entonces sí, hay que ser mucho más puntillosos cuando uno está frente a una cámara con el paciente. No puede ser tan ligero de dar un diagnóstico. ¿Usted ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia de atender a peruanos a través de la telellamada? Usted, como una profesional de la salud, nos puede contar si el lenguaje corporal, al ver a su paciente, le proporciona información que la ayuda a aliviarlo y a tomar la ruta correcta. Efectivamente. Hay tres cosas que cambian en una atención virtual frente a una atención presencial. Primero, que la escucha del médico está mucho más atenta y tiene que ser mucho más fija. No es como cuando uno está frente a frente, porque ya sabe que es el ambiente, pero ya uno fija. Primero, la escucha, que tiene que ser muy activo, y segundo, porque el paciente tiene que estar muy atento a la información que ha traído, que tiene en mente durante la llamada. Estoy tomando tales medicamentos. Y tercero, las recomendaciones que se les da el profesional de la salud para hacer un seguimiento de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una atención física, puedo examinar al paciente, puedo ver y le doy esta recomendación. Pero en la telemedicina tengo que hacer una corroboración. Si usted mañana o pasado tiene alguna desmejoría, puede volver a llamarme o acudir al establecimiento de salud. Es como así. Son mucho más puntillosos y mucho más exhaustivos estos exámenes. Ahora, lo que facilita es que el personal de salud, hemos notado, se siente mucho más protegido, mucho más seguro. Y el paciente que está en su casa también se siente mucho más aliviado de tener una ayuda al otro lado de la línea. Doctora Ma, para aquellos pacientes que son inmunodeprimidos o que tienen enfermedades crónicas o que son pacientes oncológicos y tienen mucho temor de acercarse a los centros de atención precisamente por el contagio, también está la telemedicina. ¿Qué tipo de servicios se están dando para ese tipo de pacientes que corren más riesgo que otros? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Son las 10:28. Claro. 35, continuamos conversando con la doctora Liliana Ma, directora general de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. En este tiempo de pandemia, las atenciones en telesalud pues han aumentado de aproximadamente 250 a 35,000. Y como nos decía la doctora Ma, pues no solamente son consultas informativas, sino también informativas, me refiero a horarios, lugares, fechas, el proceso de vacunación, etcétera, sino también a pacientes que presentan algunos síntomas y pueden ser atendidos o derivados de manera presencial. Pero yo le había dejado una pregunta pendiente, doctora Ma. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas que son vulnerables ante la COVID-19 y que por miedo no han ido de manera presencial a sus atenciones? ¿Cómo ayuda este sistema de telesalud? Sí, es una buena pregunta y de verdad que agradezco la difusión de estos servicios, porque la población crónica, de pacientes crónicos como diabetes, hipertensión o pacientes crónicos como cáncer, están ya en una relación en los hospitales y en los establecimientos de salud. El personal de la salud ya los conoce y tiene un listado de ellos. Durante la pandemia, ese personal de salud que ha estado en trabajo remoto en sus domicilios o en trabajo presencial desde el establecimiento de salud, han estado prestando servicios de telemonitoreo. Es decir, les llamaban a sus domicilios, a sus teléfonos, para saber cómo han estado estos pacientes. Y en telemonitoreo hemos venido siguiendo a estos pacientes desde hospitales, institutos, establecimientos de salud, pacientes COVID, pero también pacientes no COVID crónicos. Entonces, para nosotros ha sido un acercamiento tanto desde el MINSA como de salud hacia los pacientes. También las clínicas privadas han hecho uso de este telemonitoreo y es grato ver cómo
cada médico y cada profesional de la salud, porque también se seguían gestantes, por ejemplo, o pacientes psiquiátricos, también se les seguía. Era tan grato ver cómo ellos comenzaban a seguir y a buscar telefónicamente a sus pacientes, buscar el contacto, para que en la seguridad de su hogar ellos puedan seguir recibiendo esas atenciones por telemedicina, que en este caso se llaman telemonitoreo. Ahora que lo menciona, allí quería llegar en la siguiente pregunta. Lo de la psiquiatría, ¿no? Es evidente que la salud emocional de todos nosotros está resquebrajada, producto de un duelo que no sabemos cómo llevarlo. Estamos acostumbrados a despedirnos de nuestros muertos, a ir a un cementerio, a honrarlos. Ahora ha cambiado violentamente el tema de hacer un duelo, ¿no? Pérdida de trabajo, la gente está sin dinero, emocionalmente quebrada, muy irritable. ¿Qué tan compatible es el tema de la salud mental con la telemedicina? Y de ser positiva, ¿qué se puede hacer para que ésta siga creciendo y consolidándose independientemente de quién gane la elección el próximo 6 de junio? Es una buena pregunta, porque las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades de salud mental son una de las más beneficiadas con la telemedicina, porque uno no tiene necesariamente que examinar al paciente de una manera física o tocarle nada, sino que lo que necesita en este caso el paciente es ser escuchado y también de poder verlo, cuáles son sus comportamientos, sus actitudes. Entonces, ese tipo de consultas, Mauricio, son una de las más beneficiadas a través de la telemedicina. ¿Qué se necesita y qué es el beneficio? Que primero el paciente puede explayarse muchísimo más. No tiene ruido alrededor, no tiene que verse en el miedo, en el temor de ser contagiado. Y el prestador también tiene ya un acceso muy directo a través de la línea 113, opción 5, a todas las atenciones de salud mental de manera gratuita. ¿Puede llegar el profesional de la... Perdón la interrupción, doctora Ma, discúlpeme la interrupción. ¿Puede llegar el médico psiquiatra a prescribir vía telellamada? O sea, ¿puede emitir... ¿Cómo es el tema de la receta, por ejemplo, no? Porque si ya lo escuchó en un tiempo prolongadísimo y tiene una pastilla... ¿Cómo resuelven eso? ¿Por un correo electrónico y va a la farmacia con el correo electrónico impreso? Sí, exactamente. Hemos estado trabajando desde que empezó la pandemia con unas recetas informatizadas que nosotros prácticamente le tomábamos fotos y las mandábamos hacia el usuario a través de un correo electrónico que podía recabar. Pero a partir del mes de julio, mediados de julio más o menos, vamos a tener acceso a una receta electrónica a través del teleatiendo, y el usuario va a poder hacer el recojo de sus medicamentos, sí, eso sí, físicamente, él o su familiar, un familiar que, digamos, pueda recoger sus medicamentos. Pero sí, la receta ya está contemplada, tener una receta electrónica, y eso es uno de los grandes avances que estamos haciendo, producto de esta pandemia, ¿no? Que nos ha llegado a un mayor grado de uso de la telemedicina, que era muy pequeñito y ahora ha crecido a ámbitos de que cada uno de los profesionales que no lo hacían ahora se han animado a hacerlo. Qué bueno, y me imagino que ya no hay marcha atrás, esto sigue para adelante, mejorar la infraestructura, mejorar el sistema, mejorar la conectividad, tantas cosas que se pueden hacer con la conectividad. Esto es una muestra, porque la idea es que finalmente todos los peruanos desde las zonas más lejanas tengan acceso a salud de calidad. Doctora Ma, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias, doctora Ma. Hasta una próxima oportunidad, Mabel.